Continuación del testimonio de Trevor Herbert sobre los últimos años de su carrera como cazador de vampiros. Testimonio original dado el 10 de julio de 2010. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Debo hacer una nota, hay varias páginas de esta carpeta que se perdieron alrededor del momento cuando él aparentemente no murió de cáncer de pulmón en el instituto. Dicho esto, continúa el testimonio. Ella murió al final, vieja y triste, pero no merecía eso. Siempre me pregunté qué hubiera pasado si hubiese llegado un poco antes. El problema es, una vez que te clavaron los dientes, estás más muerto que vivo, incluso si no te drenan. Chorreando el piso o llenándole el estómago a un vampiro no le hace mucha diferencia al pobre infeliz que está desangrándose. A menudo me pregunté si estaba loco, ¿sabes? Digo, nadie más parece haber visto estas cosas, y yo las he encontrado a través de mi vida. Tal vez solo puedo detectar su olor, como que nadie más sobrevivió y mi escape de Sylvia McDonald me dio un extra para identificarlos. Hay una nitidez en ellos. Son cazadores. Pero a lo largo de mi vida me he convertido en un cazador también, y tal vez los depredadores se reconocen entre sí. Todo lo que sé es que estos días casi puedo oler la sangre saliendo de ellos. Eso no quiere decir que no me puedo equivocar. Puedo llegar a estar muy equivocada. Me encontré con Allard Dupont en el verano de 1982 y lo asesiné poco después. Uso la palabra asesinar aquí, cuando antes no lo hice, porque él fue el único que maté, que supe que era un humano. De muchas formas lamento su muerte, pero hay cierto consuelo en ella. Si yo solo fuese un asesino serial con alucinaciones, no veo por qué mi mente no habría convertido a Dupont en un vampiro también. El hecho de que fui capaz de matar gente normal me asegura que las criaturas que cazo son reales. ¿Entiende eso, no? Eso no quiere decir que la muerte de Allard Dupont no haya sido el resultado de varias decisiones extremadamente malas de mi parte. En los primeros años de los 80 estaba muy atrapado en mis adicciones gemelas. Como mencioné, luego de un tiempo la cacería se volvió su propia adicción. De las dos siempre he encontrado a la heroína como más fácil de dejar. La heroína es tranquila. Es una pequeña pieza de paz en un mundo lleno de nada más que bordes afilados. Es difícil dejarla de manera permanente, pero la cacería es un propósito. No solo una manera de pasar el día, es la razón por la que hay un día en primer lugar. Traté de dejarlo luego de Dupont, pero estaba más calado en mí que cualquier enganche que pude haber conseguido mientras estaba en las andadas. En el 82, esas adicciones estaban sin mucha supervisión. Habían sido varios años desde que había encontrado un vampiro y cada momento en que no estaba drogado lo pasaba en la entusiasmada búsqueda de cualquier cosa sospechosa. Estaba en una mala forma física. Tuve una infección por inyectarme entre los dedos de los pies, lo que eventualmente me hospitalizó y me llevó a perder 2 de ellos. Aunque afortunadamente conservé el pie. En este punto solo me causó un leve rasgueo y una razonable cantidad de dolor. Tal vez, si hubiera sido más rápido, capaz de seguirle el paso a Dupont con más facilidad, me hubiera dado cuenta de mi error. Tal vez si no hubiese tenido la mente tan nublada de marrón, pude haberlo vencido. O tal vez si no hubiese estado tan ansioso por matar a otro vampiro. Cualquiera de estas lo hubiese salvado. Tal vez incluso si hubiese tenido un nombre que no me hiciera pensar en Drácula, pero ninguna de estas cosas fueron el caso. Así que repensarlas no tiene sentido. No sé si Dupont era técnicamente mudo o no. No tengo ninguna experiencia real con la condición y él no parece tener ningún problema con su audición. De cualquier forma, nunca lo vi hablar. Lo que seguro sabrás es lo que considero una significativa señal de vampirismo.
Un amigo con el que compartí albergue unas semanas antes, y quien compartía una debilidad similar por los narcóticos, mencionó lo asombroso que era su proveedor, que siempre podía saber exactamente qué quería sin que ninguno dijese una sola palabra. En retrospectiva debí darme cuenta de que esto no coincidía con los vampiros que había conocido antes, quienes nunca habían demostrado ninguna clase de habilidad de lectura mental, pero estaba impaciente por una casa. El chico que me lo dijo era extraño. Debía de tener alrededor de 19 años. Le dijo a todos que se llamaba Stanley Kubrick. Siempre hacía referencias a su carrera filmográfica y nunca pude averiguar si ese era realmente su nombre, que por casualidad compartía con el director, o si era parte de algún extraño chiste con el que estaba muy comprometido. Lo que me llamó más la atención de él, sin embargo, eran las cicatrices de su cuello. Después descubrí que eran producto del ataque de un perro cuando era niño, pero en ese momento estaba convencido de que estaban conectadas con Dupont. Así que averigüé dónde hacía sus entregas a Allard Dupont, en Piccadilly Gardens, y empecé a observar. Era sorprendentemente abierto al respecto, sentado ahí en una banca del parque por horas, fumando o leyendo alguna que otra revista. Nunca había visto a un vampiro leer una revista, pero los había visto imitar el mirar televisión o leer un libro para mezclarse mejor, así que no se me hizo sospechoso. Entonces llegó el momento en que me convenció por completo de que tenía que matar a Dupont. Mientras estaba sentado en la banca, dos policías pasaron caminando a mi lado y camino hacia él. No me notaron, nadie nota al vagabundo. Pero cuando iba caminando a la banca, uno de los policías codeó a su compañero y gesticuló hacia él. Claramente lo consideraban sospechoso, por lo que comenzaron a caminar hacia allá. Sin embargo, cuando se acercaron, Dupont los volvió a ver e hizo contacto visual. Se detuvieron solo por un momento, y él asintió con la cabeza. Los policías se miraron, voltearon y se alejaron. Eso fue todo lo que necesité para saber lo que era. La idea que he formado, que es que los dos oficiales simplemente estaban en lo mismo y no lo reconocieron de inmediato, no se me ocurrió hasta mucho después. Era un día nublado y me pareció que Dupont se estaba manteniendo en las sombras, justo como pensé que lo haría. Me mantuve observando mientras hacía algunas transacciones más yo mismo, ya que querría mis propias dosis llegadas a este mundo. Había una adrenalina mucho más intensa que yo perseguía, y eso empujó todos los pensamientos sobre esa basura hasta el fondo de mi mente. Eventualmente cayó la noche y vi a Dupont levantarse de su banca y partir rumbo al centro de la ciudad, manteniéndose en las sombras y con un bajo perfil. Obviamente la oscuridad no era impedimento para que él me notase, pero aprendí que tan poco sospechoso como lo puede ser un hombre indigente, siempre es mejor que te vea la menor cantidad de testigos posibles. Supuse que iba hacia un club o algún baile, un lugar favorito del vampiro, ya que la música fuerte hace que su falta de habla sea más fácil de esconder. Estaba en lo correcto, ya que él fue hacia la Hacienda, uno de los clubs más ruidosos de Manchester. No era tan notorio entonces como lo sería luego. De hecho, creo que había abierto recientemente cuando todo eso sucedió, pero incluso en sus peores días probablemente hubiera dibujado la línea en dejar pasar a alguien en el estado en que yo estaba. Así que vi a Dupont entrar, adoptando mi camuflaje de pedirle suavemente a los que pasaban por ahí si tenían cambio. Y esperé. Fue alrededor de 2 horas después de que él salió con otro hombre siguiéndole de cerca. No lo reconocí. Digo, supongo que no hay razón para que lo hubiera hecho, pero el nuevo amigo de Dupont era casi tan grande como él. Los vampiros tienden a buscar víctimas más pequeñas, aquellos que son menos capaces de defenderse si es que la sorpresa inicial del ataque no es suficiente.
Este parecía como que podía cuidar de sí mismo. Aún así, hasta donde yo sabía, él no tenía ni idea de lo que estaba por pasarle. Y mientras el señor Dupont se lo llevaba por un callejón, me apresuré a seguirlos. Estaba tranquilo mientras buscaba entre la basura que cubría el callejón y silenciosamente saqué mi confiable martillo. Un minuto después voltearon hacia una entrada y sacaron una llave. La puerta se abrió y ambos entraron. Me alarmé de pronto ante el pensamiento de quedarme afuera y ser incapaz de alcanzarlos. Olvidándome de la astucia, agarré la puerta y la abrí de golpe. Ambos se voltearon a verme. Yo me abalancé con un grito, estrellando el martillo contra el hombro de Dupont y noqueándolo al suelo con un enfermizo crujido. Nunca olvidaré el momento en el que oí a Dupont gritar. Era un sonido tan penetrante y algo que jamás experimenté. En ese momento, todo lo que había construido en mi cabeza en los últimos días se quebró y me entró un repentino pánico ante lo que había hecho, lo que estaba haciendo. Su amigo gritó también y empezó a correr hacia la puerta. No sé si llegó a verme bien, dado que la policía nunca vino a cuestionarme. Yo supongo que no. Dupont seguía gritando, ese horrible sonido apuballando todos los demás pensamientos. Sangre corría por su rostro donde había tocado el suelo y no supe qué hacer. Tenía que salir de allí, el ruido era demasiado. No podía concentrarme, no podía hacer nada. Así que lo golpeé de nuevo. Duro, en la cabeza. Y luego hubo quietud. Y todo estaba horriblemente quieto. Él solo yacía ahí. Nunca había sentido nada como la vergüenza y el asco que sentí en ese momento. Traté de quemar su cuerpo más a fuerza de hábito que otra cosa, pero no funcionó. Y huí hacia la calle antes de que la policía llegase. Después de eso, pasé más de una década en una espiral muy seria. No recuerdo mucho al respecto, excepto que pasé la mayor parte tan drogado que, recordándolo, estoy genuinamente anonadado de que nunca me diese una sobredosis. Salí de eso en el 96. Cuando un encuentro con una criatura que se hacía llamar Hannah Edwards me llevó a salvar a una joven de ser su cena. No me molestaré con los detalles, fue muy similar a la cacería de John Lewis, excepto que la víctima salió con vida esta vez. Me preguntó por qué solo podía encontrarlos justo antes de que atacasen. No puede ser que se alimentasen todas las noches, el mundo sería un baño de sangre. Tal vez solo se camuflan más cuando no están cazando y no puedo distinguirlos, o tal vez hibernan. No es una pregunta que crea poder contestar alguna vez, pero significa que siempre hay una urgencia en las cacerías que me ha, por la mayor parte, detenido de realizar mucha investigación sobre ellos. Hannah fue mi quinto vampiro confirmado, y el último, asumiendo que no encuentre otro antes de que me lleve al cáncer. Realmente me consideraba retirado, descansando después de una vida defendiendo al mundo de la oscuridad, porque eso es lo que creí que era. Los vampiros eran lo que merodeaba en la oscuridad, la única cosa que merodeaba en la oscuridad. El año pasado, sin embargo, justo antes de mi diagnóstico, conocí algo que me hizo repensar eso. Estoy seguro de que no necesitas que te diga lo difícil que es ser indigente en el invierno. No importa cuántas veces lo hagas, cuando el viento frío te recorre, es como una horrible muerte viniendo por ti. El último había sido realmente malo. Un montón de albergues habían cerrado y los que quedaban tendían a llenarse rápido. Me va bastante bien, dado que soy una cara conocida y todo eso, pero aún así siento la presión de juntar el suficiente dinero para asegurarme un puesto antes. Incluso entonces habría un par de veces a la semana en que igual terminaría en el frío. A mis viejos huesos no les ha ido muy bien estos días, así que estaba prestando atención en las idas y venidas alrededor de los albergues de Manchester. Y después de un par de semanas,
empecé a notar algo raro. Varias veces en un par de albergues diferentes, vería a alguno de los durmientes levantarse en el medio de la noche, tomar sus posesiones y salir hacia las congeladas calles de la ciudad. Verlo pasar una vez hubiese sido raro, pero verlo suceder varias veces era surreal. Estaba sobrio en ese tiempo, así que no podía explicarlo como un truco de mi mente. Aún más extraño era que cada vez que sucedía, en menos de 10 minutos una mujer entraría y tomaría su lugar. Era la misma cada vez. Debía tener como 40 años, delgada al punto que sus ropas se abultaban en lugares extraños. Su rostro estaba cubierto con lo que podía reconocer como una vida dura y una fina capa de mugre enmarañada a su cabello. Se veía normal para el lugar, e incluso podría descartar su expresión neutral y distante como el tipo de trauma tan común entre mi gente. Es por eso que no le presté atención a la primera vez que sucedió, o la segunda. Cuando noté que pasaba una tercera vez, finalmente empecé a prestar atención, aunque no me la acerqué de inmediato. Pregunté sobre ella la mañana siguiente, pero el staff no parecía saber nada. Decidí vigilar, y si aparecía de nuevo, la confrontaría. Y bueno, así lo hizo. Eran los últimos días de enero cuando pasó, alrededor de las 2 de la mañana, justo cuando la noche está en su punto más frío. Vi a uno de mis colegas durmientes levantarse lentamente de la cama. Su nombre era Craig, creo. No lo conocía bien. Era un ocupante de estación y solo ocasionalmente nuestros caminos se cruzaron. Bueno, sin hacer ruido, salió, levantando sus pertenencias despacio y dejando una cama vacía. Esperé, totalmente despierto, mano en mi cuchillo, respiración acompasada. Como era de esperarse, unos minutos después viene ella, sin mochila ni equipamiento de ningún tipo, y se sentó en la cama de Craig. Me levanté y caminé hacia ella. En cuanto me vio, su postura cambió y se puso a la defensiva, aunque su rostro nunca cambió de esa expresión vacía. Me presenté y le pregunté cómo es que estaba tomando la cama de Craig cuando nuestras miradas se encontraron. La sensación más extraña comenzó a recorrerme. Yo en verdad quería irme. No era como con un vampiro que sientes como si te hubiesen hablado. Esto era una repentina certeza de mi propio deseo. Llegados a ese punto, había estado sobrio por 3 años, pero sentí que desesperadamente quería una dosis y sabía que el mejor lugar para conseguir una era afuera. Recordándolo, creo que podría haber sido mi propia mente racionalizando la manera en que sentía mi voluntad siendo arrastrada fuera de la habitación. Pero aún así era muy poderoso. Si no hubiese tenido una vida completa, identificando y peleando contra el efecto de la mirada de los vampiros, probablemente hubiese arrancado. Pero tenía mi experiencia, así que me planté. Hubo una larga pausa, mientras la mujer me miraba sin expresión. Entonces se echó a correr. Salió por la puerta y hacia afuera. La seguí. No me importaba si era un vampiro o no. Había algo que estaba mal y tenía que averiguar qué era. La seguí hasta el camino. Estaba frío. E incluso si alguien nos hubiese visto, no hicieron ruido alguno. Ella corría de manera extraña, más como si fuese un espasmo. Pasos suaves, y sus brazos se movían de manera extraña con sus movimientos. No soy tan ágil como solía ser, y mis pulmones estaban obviamente en la miseria, pero logré mantenerle el ritmo. Podía sentirlo en mi sangre. Era una cacería. Y siempre me sentía más fuerte en una cacería. Finalmente me acerqué lo suficiente como para agarrarla del brazo. Mis dedos se aferraron alrededor suyo y entonces fue como que se hundieron en él. No traspasaron la piel ni nada, pero fue una manera en que mis dedos se movieron debajo, como cuando aprietas una salchicha sin cocinar. Y pude sentir movimiento desde dentro del mismo brazo.
No era un vampiro, pero definitivamente no era humano. Con su otro brazo hizo un movimiento para golpearme, pero estaba preparado y evadí su agitado puñetazo. Tomé mi cuchillo para tratar de amenazar a la cosa. Tal vez que me respondiese unas preguntas, pero juzgué mal la trayectoria y terminé cortándole levemente el estómago. No era un corte profundo ni largo, pero aparentemente fue suficiente. Todo su cuerpo comenzó a estremecerse, mientras pequeñas formas comenzaban a salir de la herida. Eran arañas. Miles y miles de arañas. Abrió su boca al final como si fuese a gritar, y salieron más. Decenas de miles de patitas deslizantes y pequeños ojos malvados. Grité y empecé a retroceder cuando las oscuras formas se amontonaron a sus pies y se expandieron en un círculo de movimientos nerviosos. Por un segundo me preocupé de que vinieran por mí, pero entonces solo huyeron hacia las sombras y recovecos de edificios cercanos, hasta que la calle estuvo vacía de todo, excepto por esta mujer. Estaba parada allí, pero de su boca abierta pude ver que su cuerpo estaba completamente vacío, excepto por algunas telarañas que apenas si pude distinguir bajo las luces de la calle. Huí como alma que lleva el diablo de ahí, y esa es la última criatura que encontré. Esa es toda mi historia, de nada por ella. Cuando pensé que eran solo los vampiros, hubiera creído que ustedes eran unos dementes. Pero sí hay otras cosas allá afuera. Tal vez ustedes saben más sobre ello que yo. Y tal vez les sirva un poco más de información sobre vampiros. Es una pena que esté de salida. Voy a extrañar la cacería. Fin del testimonio. Bueno, esto es ciertamente una sorpresa. Martin me había informado que el señor Herbert falleció después de hacer su testimonio inicial, así que es una sorpresa encontrar esta adición a la original mal anexada, incluso si está parcialmente incompleta. Lo que es más, chequeando los registros del hospital y de defunción tanto de Londres como de Manchester, no pude encontrar ningún certificado de la muerte del señor Herbert. De nuevo, no pude encontrar registro de él vivo tampoco después de la fecha del testimonio. La idea de que pudo sobrevivir 6 años con un cáncer de pulmón en fase terminal sin tratamiento es implausible, como mínimo, y aún así. La muerte de Allard Dupont parece coincidir con el testimonio en la mayoría de las particularidades. Tenía media docena de condenas contra él por varios cargos de drogas o incidentes violentos, pero nada excepcional. No puedo encontrar indicación de mutismo, pero más allá de eso todo concuerda. En cuanto a la persona araña, la única prueba de su existencia es que soy muy desafortunado, como para que simplemente sea la alucinación de un viejo y vagabundo. Necesito hablar con Martin. Fin de la grabación. Siéntate. ¿Qué es lo que Sentado. sucede? ¿Por qué mentiste con los de Trevor? ¿Qué? ¿Por qué dijiste que estaba muerto? Perdón, ¿quién es Trevor? Trevor Herbert, el vagabundo, el cazador de vampiros, tú me dijiste que murió. Pero, digo, él murió, ¿no? Aparentemente no. No. Oh, lo siento. ¿Lo sientes? Digo, es que yo en realidad nunca lo conocí. Solo escuché a algunos de los otros investigadores mencionarlo ¿Qué? y entonces... sí, bueno, podría jurar que me dijeron que murió. Digo, tal vez solo dijeron que se veía como muerto. Pero de verdad creí que habían dicho que murió. Así que es eso. Solo un malentendido. Sí, parece estártelo tomando un poco personal. ¿Por qué sigues mintiéndome, Martin? ¿Sobre qué? No lo sé, pero lo haces. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Estuviste revolviendo la basura? Estaba en la habitación de documentos viejos, justo al lado de donde solías dormir. Es tu letra. Si los otros se enteran de que he estado mintiendo sobre qué, Martin. Mira, solo olvídalo, sí. No puedo, por Martin. favor. Todo este lugar tiene tantos malditos secretos y no puedo confiar en ni una palabra de lo que dices. No sobre esto y no sobre Trevor. John, solo... Martin. Ok. Solo promete que no vas a despedirme. A despedirte. Ok. Yo mentí en mi currículum. ¿Qué?
no tengo un máster en parapsicología, ni siquiera tengo un título. Cuando tenía 17 años, mi mamá tuvo algunos problemas y terminé dejando la escuela para tratar de mantenernos. Traté de todo, pero no me contrataban en ningún lado. Así que comencé a mentir en mis solicitudes, mandándolas a cualquier lado. Por alguna razón, la mentira sobre la parapsicología me consiguió una entrevista con Elías y, y luego un trabajo aquí. La mayoría de mis detalles son inventados, apenas si tengo 29. De acuerdo, yo te creo. ¿Por qué sonríes? Sí, yo no se lo mencionaré a Elías, no te preocupes. Quedará entre nosotros. Entonces, ¿no te importa? Honestamente, Martin, estoy bastante aliviado con esto. Realmente.